Y bueno, pues sean bienvenidos a una clase más de poder seguir aprendiendo y comprendiendo qué podemos hacer si aparece un metal pesado en la vida de sus hijos. No sé si causa el autismo en todos, sé que es un factor importante que desencadena una parte de mala conexión neurológica, si lo quieren llamar así, de de los hitos del neurodesarrollo. Los metales pesados bloquearon, modificaron, perjudicaron las funciones cognitivas de sus hijos como el lenguaje, el sistema control motor, donde se ven las estereotipias, el lenguaje, la atención, comprensión. La realidad es que sí. No podemos decir como tal que es todo el tema del autismo, pero sí se involucra mucho. Yo creo que si partimos de esa realidad, no vamos a generar mucho estrés, pero sí vamos a generar lo más importante. Si ustedes hacen un examen como de pelo, que no es igual el pelo que la orina y la sangre, porque no son iguales, y tomando en cuenta qué medimos a través de un estudio, porque una cosa es un metal fuera de la célula y dentro de la célula. Los exámenes miden fuera, no dentro de la célula. Desde ahí, toda la perspectiva que hablemos va a ser un poquito diferente, pero cada día aprendemos y entendemos hasta dónde los estudios te permiten ayudar, te dan una referencia y lo más importante que yo siempre veo, aprender qué se puede hacer para remover o extraer, para transportar, para transformar y para eliminar y sobre todo, que algo les va a encantar, cómo puedes la expresión de los genes detoxificadores ayudarlos para que en este mundo tan tóxico sus hijos no estén recayendo en la contaminación de un metal pesado. Bueno, tenemos que empezar, perdón, por entender qué es una neurotoxicidad. Vamos a ir paso a paso. Y esto se refiere al daño o disfunción del sistema nervioso causado por sustancias tóxicas, ya sea en el sistema nervioso central o periférico. Es una toxicidad. ¿Sí? El cerebro es un órgano pequeño, ¿sí? Es muy vulnerable, es muy frágil y sobre todo, como es muy grasoso en su peso total, tiene afinidad. Es como un imán que atrae. Y una de las cosas que atrae muchísimo son los metales pesados. Esa atracción se llama lipofílicos. Un metal pesado se camuflajea en una célula grasosa y esto tiene afinidad por el cerebro. Se pega. Cuando se pega en el cerebro, tenemos que entender que primero se atraviesa la barrera hematocefálica y lo primero que se encuentra, para que lo vayamos aprendiendo, son los astrocitos, que son células gliales, que son las células específicas de la mayor parte de la función sináptica. Sin ella no hay sinapsis. Entonces ya desde ahí cambia muchísimo el panorama de lo que vamos a ir hablando y comprendiendo y entendiendo paso a paso. Entonces, una neurotoxicidad es que nuestro cerebro, que tiene un sistema de eliminación de toxinas a través del sueño, que es el sistema linfático, la variante del sistema linfático, que es un sistema de drenaje que traemos todos, este sistema no está totalmente desarrollado en la etapa de bebé del niño. Recordemos que todas las características del tema en los hitos del neurodesarrollo en el tema autismo pasan del año y medio a los 2 años y medio. Se puede diagnosticar a los 3, a los 4, a los 6 o a los 7, pero usted sí notó cuando cambió entre el año y los 2 años y medio su niño, su niña. Entonces el cerebro no ha madurado. Como no ha madurado, tampoco ha madurado el sistema de eliminación. Entonces, una neurotoxicidad es la acumulación de toxinas en el cerebro que no puede salir y va a dañar. Entonces, ya tenemos una definición de la neurotoxicidad. Pero vámonos a la neurodegeneración. Cuando pasa mucho tiempo un metal pesado, en este caso, ¿sí? A través del tiempo, si su hijo se contaminó de un metal pesado al año y medio, a los 2 años y medio, y hoy tiene 10 años, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Sí? 8 años, ¿no? Esos 8 años, si un metal pesado ha estado ahí y no ha salido de todo, porque a lo mejor usted ya intentó algo, me supongo yo, me imagino yo, ¿sí? Pero ¿cuánto realmente sacó? ¿Cuánto no ha podido sacar? ¿Sí? Y si todavía queda algo ahí, eso sigue neurodegenerando. Las células, las neuronas,
que el soporte nutricional son las neurogliales, astrocitos, microglía, oligodendrocitos, células Schwann, células satélite, son el soporte nutricional para favorecer algo interesante en las neuronas. Todos los días perdemos miles de neuronas, tal vez millones de neuronas, y tenemos que reponerlas. Esa es la famosa neurogénesis. ¿Qué pasa en la vida de su hijo? Es posible que eso no suceda. ¿Por qué? Porque si no se ha eliminado totalmente un metal pesado, está impidiendo la formación, porque muchos metales pesados compiten por el calcio, por el magnesio, por ejemplo, que son iones para generar electricidad, la comunicación de neurona a neurona a través del mensaje y receptor de la sinapsis, ¿sí? La otra, sobreestimulan como glutamato, como serotonina y bajan dopamina y GABA, y entonces encontramos muchas condiciones y características antisociales, lenguaje, control de esfínter, el sueño interrumpido, las estereotipias. Entonces, eso es muy interesante. Usted tiene que irse al pasado de qué ha hecho usted y después de escuchar la clase de hoy, qué realmente ha hecho usted para sacar un metal, si lo ha hecho de buena manera o no, porque tal vez está inconcluso su trabajo, tal vez lo ha hecho usted de maravilla y felicidades, pero si no lo ha podido hacer, creo que es muy interesante hoy cómo usted puede retomar el camino si cree y confía que el camino es este de su hijo en el tema de metales pesados, porque cuenta el SIBO, cuenta el SIFO, recuerden el SIBO, sobre crecimiento de bacterias, SIFO, sobre crecimiento de hongos, tenemos un viroma, los virus, acuérdense, sarampión, rubiola y paperas, por ejemplo, pero los metales pesados que están presentes en la vida de muchos chicos, veamos si realmente usted ha podido hacer un excelente trabajo, felicidades, si no, va a tener que tal vez sentarse un momento y decir cómo puedo retomar todo, porque a lo mejor aquí está la clave de lo que usted quiere ver en el camino de las constancias mejoras a la recuperación de las funciones neurológicas de su hijo. Entonces, una neurodegeneración es la estancia que se queda un metal pesado, puede ser un año, 2 años, y que está produciendo adentro de las neurogliales y de las neuronas en las mitocondrias producción de toxinas que en este caso le vamos a llamar radicales libres y las especies de oxígenos que lo que hacen es modificar la energía mitocondrial, el cual ya no se renueva ni el ADN y entonces ya no hay de que una célula se tiene que renovar. Entonces eso es súper interesante, papás y mamás, porque de acuerdo a cómo esté el metal, adentro, si no se ha ido del todo, porque recuerden, hay metales fuera de la célula, se llama extracelulares, y hay en el interior de la célula que se llama intracelular. Y entonces son dos cosas diferentes, ¿sí? Entonces, la neurodegeneración es el tiempo está, que se ha quedado el metal y que desafortunadamente ha seguido causando problemas. Si entendemos un poquito, los metales pesados están por todos lados. No se van a ir nunca de nuestras vidas. Si no es por una fuente, se van a ir por la otra. Usted puede comer mañana un pollo y puede traer aluminio. Usted mañana puede comer una res y puede traer mercurio. Usted puede comer un pescado, sí, puede traer mercurio. Sí, usted puede tomar agua y puede traer plomo, arsénico. ¿Sí? Entonces, el mundo está contaminado. No, se dice, hay que irnos a lo orgánico, sí, lo más que se pueda, totalmente de acuerdo, pero el aire traspasa a todos lados. Mire, Rosario, no me puede usted rayar la pantalla porque es de mala educación. No, ¿Sí? disculpe, doctor, disculpe, se activó. Entonces, entonces, es algo súper interesante, muy, muy interesante, entender todo el mundo que está contaminado y sobre esa carga no nos podemos ir a otro planeta, ¿están de acuerdo conmigo? No nos podemos ir a otro planeta, pero sí puedes hacer algo, recuperar la capacidad de que lo que entre pueda salir. Y eso es tanto para todo el mundo en la familia y obviamente la mayor necesidad pues se ha puesto en sus niños. ¿Sí? Entonces los metales pesados están por todos lados. No nos vamos a escapar de eso. Hay una historia interesante, la enfermedad de Minamata, Japón, donde desafortunadamente hay un problema de metilmercurio que llega por todos lados a la isla, llega por el agua, se contaminan animales, se contaminan las personas y esto causa muchos problemas en los sentidos de la vista, oído, debilidad, casos extremos, llega hasta la muerte, deformación de la estructura ósea. Y entonces aquí es donde esto fue en 1900
56, si no mal recuerdo. Y entonces es muy interesante todo esto que pasa, porque desde aquí se empieza a ver que cuando esto se declara un problema de salud en aquellos años en Minamata, Japón, se le llama encefalopatía tóxica. Los metales pesados causan daño cerebral con gran déficit cognitivo y atacan principalmente a los astrocitos. Y los astrocitos, que es el sistema de barrera protectora, porque es el que alimenta la barrera hematocefálica y es la que dice que va a pasar lo bueno y lo malo y es formación de sinapsis. Imagínense por qué tenemos un problema hoy con los metales pesados en la parte cognitiva de su niño o de su niña. Entonces, en Japón se determina que esto ya es una enfermedad y se le llama enceropatía tóxica a la contaminación de un metal pesado, como en este caso el metilmercurio. Entonces, desde aquí, pues ya la perspectiva cambia de todo lo que se cuenta, ¿no? Los metales pesados son una enfermedad, pues de acuerdo a lo que pasó en Japón, sí. Pero bueno, tal vez en sus países, en el mío, no se ha visto todo esto y bueno, pues lo tenemos que tomar con referencia del efecto negativo tóxico que pasa en el cerebro. Si tomamos en cuenta los tres principales, eh, por decirlo así, más comunes, más estudiados, porque obviamente está el candamio, níquel, arsénico, pero el plomo, el aluminio y el mercurio tienen algo muy especial, ¿no? Son los más abundantes en todo el entorno, ¿sí? Son los que más nos vamos a contaminar porque el plomo está en todos lados, está en los cosméticos, en un desodorante está el aluminio, el mercurio está por todos lados en el suelo, en el agua de la llave, igual que el plomo, ¿sí? En las gasolinas, en las pinturas, en los aditivos. Hay muchos alimentos que le ponen aluminio, una lata de refresco es un aluminio, ¿sí? Los utensilios de comida, que muchos de ustedes han buscado el acero inoxidable, que parece una de las mejores opciones hoy en día, ¿sí? Entonces, estos tres tienen algo muy especial, ¿no? Que los vamos a abordar, ¿sí? Sobre todo porque marcan la diferencia en la etapa más crítica entre el año y los 2 años y medio en la vida de un niño, ¿no? Y ellos van a provocar neurotoxicidad por la acumulación y neurodegeneración por el tiempo de estancia que esté. ¿Sí? Entonces, si hacemos una pequeña escalita, tenemos metales pesados que atraviesan la barrera hematocefálica, donde, ¿sí? Van a causar un daño en la membrana celular, ¿sí? La hiperocción lipídica, dañan las paredes, las membranas son hechas de grasa, son de lípidos. Entonces, cuando se daña la membrana, ¿sí? ¿De quién? De astrocitos y oligodendrocitos, y entonces esto tiene pérdida de signasis y pérdida de la vaina de la mielina, y adentro de ellas, cuando se instala adentro de las mitocondrias, genera un estrés oxidativo y libera especies reactivas redes, que ahorita vamos a hablar de eso, provocando un daño de neural, el cual la neurona que tiene que haber una copia de ella, ya no la hay buena. ¿Por qué? Porque ya no se va a fabricar neurogénesis, entonces perdemos y renovamos muy pocas y las que se van a renovar en la vida de sus hijos por naturaleza propia, se pueden renovar mal. Entonces es súper interesante lo que hacen los metales pesados. ¿Sí? Lipoperoxidación lipídica. Se refiere al proceso de degradación oxidativa de los lípidos, especialmente los ácidos grasos polisaturados en las membranas celulares. Este proceso es una reacción en cadena iniciada por radicales libres que puede dañar las membranas, en última instancia las células. Este es lo normal. ¿Por qué? Porque la membrana tiene que estar moviéndose para penetrar, ¿sí? Es esto, ¿sí? Es permeable y tiene que entrar aquí, 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 en dentro de sus fosfolípidos, tienen que entrar los nutrientes, pero también entran muchos químicos. Y cuando entra un metal pesado, rompe la barrera. Y cuando rompe la barrera, se va a instalar en las mitocondrias. Y es lo peligroso, porque de ahí liberas, le llamamos radicales libres, porque se va perdiendo por dentro toda la capacidad oxidativa defensora de una mitocondria, en el cual la mitocondria se degenera y ya no tiene la producción de adenosín trifosfato, que es el ATP o la energía mitocondrial de renovación de la célula. Por eso no puede pasar o no debería de entrar un metal pesado. Y eso ya es intracelular. Se puede quedar afuera de la membrana, es extracelular, donde un examen como de orina y de sangre puede detectarlo igual que el del pedo, pero no puede detectarlo adentro
de la célula. Son muy cosas diferentes. Entonces, cuando usted tiene un mineralograma, usted tiene parte de la verdad, la otra no la tiene, ¿sí? Entonces, muy interesante, ¿por qué? Porque se daña esta barrera. Entonces, cuando usted da un quelante que quiere extraerlo, la pregunta si esta membrana es inestable, no va a permitir el paso. No todos los quelantes, porque quelación significa arrastrar y solamente lo que se diseñó en el DMCA, que es parte de ¿cómo se llama? De ponerlo vía el suero, que es un quelante farmacéutico. Es muy interesante que eso nada más lo hace un experto y siempre que lo vayan a hacer hay que considerar a un experto porque es un suero. Muchos le agregan vitaminas, otros no. Muy interesante, pero es muy delicado. Pero la mayoría ocupa como ciolita, pero ya no entra dentro de la célula. Lo que esté afuera, sí lo va a remover, pero lo que esté adentro no. Eso es algo que deben de aprender. Las mitocondrias, donde llega el impacto de los metales pesados, es donde se genera la energía para la producción de nueva formación de neuronas, la neurogénesis. Si usted no arregla las mitocondrias, no. No me vuelvan a rayar la pantalla, de favor. Mitocondrias tenemos en las neurogliales y donde más se impactan los metales pesados son las oligodrocitos y por otro lado, las neuronas. ¿Sí? Hay muchas neuronas, pero hay algo que se ve comprometido en la vida de los niños. Las sensoriales por donde entra la información y las motoras por donde se ejecuta. ¿Sí? Ahora, cuando ya está dentro el metal pesado, sea un plomo, sea un mercurio, sea un aluminio, va a chuparse, si lo quiere ver así, a extraer antioxidantes. Estos antioxidantes nosotros lo traemos por naturaleza, traemos vitamina C, traemos vitamina E, traemos glutatión, alfa-lipoico, pero con la edad se van disminuyendo. Entonces ellos llegan y arrasan todo. Usted se ha de hacer ahorita una pregunta. Entonces, ¿tengo que dar estos antioxidantes? Sí, pero tiene que reparar la membrana. Sí, pero tiene que potencializar las mitocondrias. Sí, pero ¿en qué momento es mejor una cosa que otra? Eso es interesante. ¿Por qué? Porque usted tiene que remover el metal pesado extra intracelular. Porque el extra tal vez ya lo ha botado, pero tal vez el intra no. ¿Sí? Cuando está dentro el metal pesado que crea estrés oxidativo, que roba el oxígeno prácticamente de adentro de las mitocondrias, él produce unas sustancias tóxicas que le vamos a llamar especies reactivas llamadas redox. Superóxido, hidrógeno, hidroxilo, óxido nítrico, ¿qué creen? Dañan las mitocondrias, mala expresión genética, mala neurogénesis y por obvios daño cognitivo cerebro. Todas las especies redox derivadas del estrés oxidativo, derivadas del metal pesado, porque rompieron la membrana, porque llegaron a las mitocondrias, va a ser un problema. Porque desde que ya no se renueva una neurona o se va a renovar una copia mal de ella, imagínense esa dimensión. Por eso es muy importante entender qué se va a hacer en cuestión de los metales, porque todo es un arte. ¿Sí? Todo el mundo cree que es nada más aventar un suplemento, un nutriente que remueva, pero que no va a remover lo que está dentro porque no tiene las capacidades, si no se repara la membrana, lo que vas a nutrir la mitocondria, lo que vas a tener, que ahorita lo vas a ver, el transporte listo, y entonces al final del día se van a dar cuenta el papel de la microbiota como la última cereza del pastel para que salgan los metales. Porque si no tienes lista la microbiota, aunque tú remuevas, transporte, transformes las cosas, si no tienes una microbiota lista para hacer la última fase de eliminación, todo se puede volver a regresar. Los metales pesados y en la etapa más crítica, repito, de la vida de sus hijos, en el neurodesarrollo entre el año y medios años, van a provocar lo siguiente. Ya no hay proliferación, no hay crecimiento neuronal, no hay migración, ya no va a migrar una neurona de un lado a otro, ya no va a migrar la parte sináptica para el rellenado de todo, ya no va a haber diferenciación, ya no va a haber la formación de sinapsis vía genética, ya no va a haber melización para que se transporte la parte eléctrica al cerebro, ya no hay apoptosis, se mueren las viejas y tienen que nacer nuevas, eso ya no va a existir.
Esto es algo que pasa cuando el metal pesado entra a la etapa temprana en la vida de sus hijos, porque todo es inmaduro. Y cuando todo es inmaduro, desafortunadamente para ustedes y para un doctor, sea quien sea que se dedique a trabajar esto, son los retos que se encuentra junto con ustedes de cómo un metal modificó totalmente todo, porque aparte de sacar todo y hacer un buen trabajo, se tiene que reparar todo esto, ¿sí? Entonces, ese es el arte de cómo entender y comprender todo el tema de metales pesados. Los metales pesados son un factor, ¿sí? Importante en el desarrollo del autismo. La respuesta es sí. El plomo está por todos lados, alimentos, pilas, el aire que respiramos. Provoca muchos problemas el plomo. Desafortunadamente así es. Su hijo toca la pila, ya está absorbiendo el plomo. Y el plomo a las membranas de los astrocitos, ¿sí? El plomo rompe la barrera hematosfálica, se puede quedar a vivir en la parte intestinal también, ¿sí? Puede provocar muchos problemas, ¿sí? Como cuáles, a nivel ya, destrucción de la mielina, afectación del hipocampo, disminuye el GABA y dopamina, aumenta el glutamato, sustituye el calcio, afectación de la respiración mitocondrial, provocación de producción lípida. Y lo que provoca en realidad es una muerte neuronal y ya no hay neurogénesis. El plomo es malísimo por donde le vemos, pero estamos expuestos todos los días al plomo. Otro es el mercurio, es el tema que más se preocupa, ¿no? Pero no te olvides del plomo, ¿sí? Atmósfera, amalgamas, conservarte las vacunas, termómetros, combustibles, suelo, animales, cremas. El mercurio está por todos lados, ¿sí? Entonces, hay mercurio orgánico, inorgánico, ¿sí? Están en los cosméticos, atraviesan igual la barrera hematocefálica, ¿sí? Dañan muchos problemas gastrointestinales, se puede quedar a vivir adentro de la parte intestinal. También los metales pesados, agrávense esto, lo pueden anotar, provocan disbiosis también. Cada día se aprende y se entiende más todo el rol que hacen los metales pesados. Lo más que se ve y el más duro de estos es la variante del metilmercurio, del mercurio, ¿sí? Y este es terriblemente, a cual lo que ustedes pelean mucho, ¿sabe qué? Si es el conservante de las vacunas, ¿puedo provocar esto? Sí, porque si no tiene la microbiota estable el niño, si no tiene un buen sistema inmunológico, si por herencia no trae los buenos genes detoxificadores de la eliminación capaz de entrar y de eliminar las cosas, obviamente que se va a contaminar el niño y obviamente que le va a afectar. El grado puede ser diferente en cada chico, pero claro que te va a afectar. Entonces, lo que hace totalmente el mercurio, claro que es devastador, nadie lo va a negar, ¿sí? Alteración de receptores de GABA, incrementa el glutamato, se establece en lugar del calcio, altera la secreción de proteínas, interrupción de las vías extractores del sistema nervioso, alteración del potencial de membrana, ya no hay electricidad, daño mitocondrial, destrucción de microtúbulos, donde es parte del cuerpo del axón, de la neurona, producción lípida, acumulación de neurotóxica de serotonina, aspartato y glutamato, o sea, esto es tremendamente fuerte. El aluminio, que es el otro metal más delicado también, está por todos lados, fumigantes, agua potable, aditivos, alimentos, fórmulas infantiles, utensilios de cocina, igual siempre van a atravesar la barrera hematocefálica y el primer impacto lo llevan los astrocitos y los condrocitos, desgasta la mielina del cuerpo. Recuerden que el aluminio está dirigido al Alzheimer, ¿sí? Aluminio provoca placas seniles y afecta al hipocampo, ¿sí? Y obviamente, y volvemos al aluminio, es muy parecido, nada más que el aluminio, a diferencia del mercurio y a diferencia del plomo, este sí puede variar más la expresión de los genes, muchísimo. ¿Sí? Los otros no tanto, pero este sí está muy evidenciado, ¿sí? ¿Dónde ves esto? Cuando ves enfermedades neurodegenerativas, esclerosis múltiple, Parkinson y Alzheimer, donde se aprende muchísimo de los metales pesados. Desgasta la mielina, sobreexcita el glutamato, plomo, mercurio y aluminio, sobreexcitan el glutamato, bajan el GABA, bajan dopamina, aumentan serotonina y todo en exceso es malo, ¿sí? Todo hacia abajo también es malo porque toda la vida es un equilibrio, ¿sí? Se roban el calcio, por eso no hay buena transmisión eléctrica. Es muy interesante, papás, entender lo que sí hacen y yo se los pongo en breve todo esto, porque son los tres metales más que pueden afectar. Obvio, está el arsénico, cadmio, níquel, pero estos, por decirlo así, son los más peligrosos. ¿Sí? Ahora, todo el mundo queremos sacar todo.
Todo mundo, no ustedes. Cualquier doctor quiere sacar lo más rápido posible un metal pesado. ¿Quién no quiere hacer esto? Por Dios, todo el mundo quiere hacer esto. Nadie quiere que un metal perjudique. Vaya, ni el que creó las vacunas creo que pensó en que iba a perjudicar. No lo sé. Lo que entiendo es que aquí lo que se tiene que hacer es buscar soluciones en cómo. No se peleen con nadie. ¿En quién tiene la razón? ¿La tienes tú? ¿La tengo yo? Es entender y comprender los pasos a dar para lograr sacar esto de la vida de sus hijos, más cuando ya hiciste un estudio y tienes parte de la verdad ahí en ese papel. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender así. Todo mundo queremos remover o extraer los metales dentro y fuera. La mayoría lo hace afuera, no dentro de las células. Mitocondrias, astrocitos o oligocitos para que su impacto tenga en las neuronas. Tenemos que entender cómo transportar los metales pesados. Una cosa es remover y otra cosa es transportar. Tenemos que transformar los metales pesados porque su hijo no va a ser pipí de en aluminio. O sea, no va a sacar una molécula de aluminio como tal, así como usted pone en internet y el mercurio y es una cosita gris, es una gota gris. Eso no lo va a sacar. Lo va a sacar en forma de líquido todo, que usted ni lo va a ver. Tenemos que expulsar los metales y tenemos que activar los genes que ayuden, para eso existe la nutrigenómica y la epigenética hoy en día, que eso es fabuloso, que permiten este mundo tan tóxico como protegernos, para no estarnos desgastando haciendo tantas detoxificaciones, quelaciones, o nunca pasar de ahí, ¿no? No pueden pasar los años, y esto pasa como cuando hacen los parásitos muchos papás, ¿no? Llevan 5 años desparasitando. Aquí viene algo claro. Si usted quiere mejorar a su hijo, va a pasar mucho tiempo haciendo círculos viciosos. Si usted quiere curar, tiene que comprender bases específicas para seguir. ¿Qué es lo que más cuesta? Pero siempre es lo mejor. Entonces, la primera parte que se debe de hacer es eliminar una disbiosis intestinal. Si no eliminas una disbiosis, aunque tú remuevas, aunque tú transformes, no va a salir nada, papás. Ni extra ni intracelular de acuerdo a lo que quieras hacer. No va a salir. Le hagas como le hagas. No va a salir. Tienes que arreglar esto. Esto es muy importante por toda la parte metabólica que interviene la microbiota. Hay una disbiosis por viroma, que son los virus, los parásitos. Y para acabarla, lo nuevo que sale en los artículos es que también los metales provocan disbiosis. O sea, eso es algo que hay que comprender y entender. Si tú arreglas la microbiota, tú ya tienes el 50% ganado para eliminar de raíz todo lo que quieras. Por eso es la base del intestino con su microbiota. De ahí la fase 2 es que tienes que activar las enzimas, que es muy conocida. Y pónganse en Google. Ya ve que en Google lo sabe todo. Póngase a Google. Activar las enzimas, sí aparece a los antioxidantes, si no es el glutatión, el NAC, el selenio, sí, pero si no arreglas la microbiota no te va a servir. Y tienes que saber activar las fases, la uno y la 2. Pero claro que se puede hacer, porque el citocromo P450 va a tener un impacto a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque la vía de transformación de hidrosoluble a soluble transforman los metales pesados para que puedan salir. Esto es fabuloso, pero primero es una disbiosis. Arregla la parte intestinal y después vas a ver que es más fácil todo. Porque si no arreglas la parte de la microbiota, vas a batallar y te vas a llevar muchísimo tiempo y tal vez no vas a salir de ese círculo vicioso. Después va la segunda fase, activar los citocromo P450. Y luego tienes que activar el sistema de drenaje. Tenemos un sistema linfático y linfático. El sistema linfático es este en color verde, que es el que hace que se drene todas las toxinas. Pero si no lo tiene listo el niño o la niña y no lo tiene activado, ni el que está en todo el cuerpo y la variante que está en el cerebro, ¿cómo vas a ayudar a que se transporte? Porque por este medio se debe de transportar todos. Entonces tienes que hacer la disbiosis, tienes que hacer la citocromo P450, que es una vía de transformación, tienes que hacer y activar el sistema de drenaje. Imagínate, si no lo activas, no se transporta nada, todo se va a regresar, ¿sí?
Y esto es un arte hacerlo. Tienes que activar los antioxidantes para que desde las mitocondrias se empiecen a defender para reparar una membrana y no permitir el paso más de más metales y lo que está dentro poderlo combatir, quitar toda la parte del estrés oxidativo y todas las especies redox reactivas que producen. ¿Para qué? Para ya ayudar a la mitocondria fabrique nueva neurogénesis, formación de nuevas neuronas y le permita ver que se mejore en el lenguaje, en la atención, en la comunicación. Entonces, tienes que hacer esto también. De nada sirve nada más dar algo de remover si esto, y recuerda, ¿qué vas a remover? Porque depende si es intra o extra celular lo que vas a hacer. ¿Sí? Y por último, sí, tenemos que remover. ¿Sí? No empieces por remover, empieza al revés, porque la última fase es remover. Yo te quiero llevar esto. Si vas a construir una casa, no vas a hacer el techo primero. Vas a hacer los cimientos donde va a soportar el techo. Esto es igualito. Tú lo que tienes que hacer con quien quieras, gustes y mandes, trabajar la microbiota, repararla, porque lo demás es más fácil. Porque después de la microbiota estable, activar las enzimas va a ser más rápido. El sistema de drenaje va a ser rápido. Ayudar a las mitocondrias de la membrana celular va a ser más rápido. Y sobre todo, a la hora que quieras remover o extraer intra o extracelular, vas a poder remover todo sin tener tantas crisis como muchos niños tienen. Y vas a poder eliminar todo. Y eso te va a permitir que cuando vayas a la regeneración de una neurona sea mucho más fácil el camino. ¿Sí? Entonces, y por último, ya que hiciste todo un trabajo bien, ¿qué vas a hacer para proteger todo lo ganado? ¿Cómo mantienes una casa limpia, pintada? ¿Pones el impermeabilizante? Bueno, aquí tú ya sacaste todo, hiciste con tu doctor todo un proceso. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo activas los genes para la protección mitocondrial y los genes capaces de detoxificar cualquier químico? En este caso, un metal pesado. Entonces, tú tienes que activar AMPK, NRF2, y aquí se necesitan ciertos antioxidantes que permitan la expresión benéfica y que tú duermas tranquilo, que a pesar de que este mundo desafortunadamente que haya estado más contaminado, no sea un factor en la vida cerebral de tu hijo. Muchos nutrientes que no hay hoy, demasiados. Cada uno sirve para algo, cada uno sirve para una etapa, cada uno sirve para algo, ¿sí? Todo está bien, todos los nutrientes ayudan, pero no todos ayudan por igual a cada niño. Y eso es algo que se pelea mucho, porque todo el mundo quiere hacer lo mismo para todos los niños. Te puede funcionar a veces, pero a veces no. ¿Qué vas a hacer cuando no te funciona? Y ese es el tema. Entonces, hay mucho por qué seguir aprendiendo, hay mucho por qué seguir aplicando. Y hoy de los temas pesados, lo más importante es que sí se pueden eliminar, pero tenemos que respetar todas las fases y entender y comprender también la protección de sus genes detoxificadores y mitocondriales para que ya no batallen más.